Hola, bienvenidos a Espacio Gente para el diario La Estrella de Panamá. Les saluda Yandira Núñez. Continuamos, ¿no?, avanzando en el mes de enero y en este inicio de año. Y para esta entrega elegí pues hablar de emprendimiento, uno de estos temas que tanto nos encanta en esta sección. Ustedes bien lo saben. Elegimos además una persona vitamina que tiene mucho que contarnos en esta área. Él es Francisco Santolo, economista y CEO de la startup Escalable. Nos va a contar, además de su experiencia de 2 años radicado en nuestro país, un poco de todas esas oportunidades en el ecosistema de emprendimiento dentro y fuera de Panamá. Francisco, bienvenido a Espacio Gente. Muchísimas gracias por la invitación, feliz de estar acá. Gracias a ti por acompañarnos, finalmente coincidimos. Ya habíamos estado mirando esta entrevista desde el año pasado, que estuviste en TED Talks acá en nuestro país, y bueno, muchos temas interesantes para conversar. Yo quisiera iniciar con algo que me pareció súper interesante al conocerte, y es que en Forbes Argentina te han bautizado como el hacker de las startups, ¿no? Y esto entiendo que tiene un poco que ver con esa visión que manejas desde Escalable, pero me gustaría que nos contaras un poco más de qué se trata. Todo surgió en una nota de 2017. El título apareció de sorpresa. Mismo después de la nota recibí la revista y me encontré bautizado así. Fue un gran éxito para mi carrera porque desde entonces me llaman de esa manera. Y creo que tiene que ver con que encaramos la manera de emprender y hacer negocios de una forma distinta, inspirada en nuevas metodologías y literatura que aparece a raíz de los 2000 y que todavía no está muy difundida. Empezamos a crear empresas y a descubrir que se podían hacer cosas que no estaba en la imaginación como algo posible hacer. Incluso empezamos a descubrir maneras de poder crear empresas sin muchísima inversión, reduciendo muchísimo el riesgo, con un secreto muy simple, que era en vez de tratar de conseguir dinero, tratar de armar un plan, ese dinero ponerlo en una gran inversión y después ver qué pasaba con lo que hacías, comenzar por encontrar los clientes, tratar de entender qué necesitaban, qué les dolía, después recién volcarse a conocer otras personas para ver entre quiénes podías solucionar el tema y ahí vender ya con la financiación de los mismos clientes. Entonces este concepto simple armó una revolución que nos permitía crear negocios de una manera que hackeaba los negocios tradicionales. Qué interesante. Ahora, uno de tus referentes es Steve Blank. Sí, exacto. ¿Qué deberían nuestros emprendedores modelar de su visión? Steve Blank lo que dice es que no deberías, un poco como yo les decía al comienzo, no deberías partir de creer que sabés y planear una realidad de verdades. Más adaptado a este mundo, tenés que partir por hacer una hipótesis de lo que imaginás que sabés y aprender de forma continua con herramientas que tienen que ver o con la escucha o con el testeo. Yo puedo poner algo en tus manos y ver cómo reaccionás y hacerte preguntas sobre eso, o puedo directamente hacerte preguntas abiertas y tratar de ver lo más importante, que es qué deseo tenés, qué dolor tenés y cómo puedo ayudar, y dónde encuentro personas que terminan siendo ese segmento, ese nicho, ese grupo de mercado, que son personas con el mismo deseo o necesidad. Al final, si pensás en los negocios, es mucho más importante entender dónde están los consumidores que llegar a la definición que son, no sé, un grupo de mujeres de 30 años que vive en Panamá y que hace deporte, porque eso no te ayuda para nada para vender. La típica demográfica. Exacto, esa demográfica pierde fuerza y agrupar a los consumidores por deseos y dolores y creativamente saber llegar a ellos es lo nuevo, ¿no? Ahora, partiendo de todo este tema y de saber identificar las necesidades, los espacios, Francisco, tienes 2 años en Panamá. Bien. ¿Qué oportunidades identificas en el ecosistema emprendedor panameño? Yo lo voy a dejar en Panamá, pero lo voy a ampliar a Latinoamérica. Nosotros en Latinoamérica tenemos, primero, tenemos mucha desigualdad. Segundo, tenemos un continente bastante enloquecido. Tenemos una cosa social que está al borde del estallido en todos lados. Hemos tenido las protestas acá, pero también pasaron en Chile. Ahora en Brasil está incendiando el panorama. Y en ese contexto lo primero que hay que entender es muchas veces nos victimizamos porque estamos en una situación complicada o lo que sea. Panamá tiene la ventaja que es un país más estable, bastante más estable, pero lo que intento decir es problemas es igual a oportunidades, porque lo que describía al principio es que justamente ser emprendedor es resolver problemas de una forma repetida para un grupo de personas.
Entonces puede ser que no tengamos acceso a financiación, puede ser que no tengamos acceso a inversión, puede ser que el mercado cambie un poquito más volátilmente, pero Latinoamérica es un gran lugar para emprender. Y Panamá es un gran lugar para emprender que le suma ventajas de la estabilidad, le suma ventajas de las distancias más cortas, le suma ventajas de poder ser un hub que exporte hacia el exterior servicios de conocimiento, distintos tipos de productos o servicios. Le suma la parte impositiva que es muy conveniente. Armar una empresa, por ejemplo, armamos Scalable Panama, se hace rapidísimo. La facturación electrónica ahora facilita, te permite facturar a distintos países. Para mí Panamá tiene todo. La gente es trabajadora, es talentosa. Y yo creo que Latinoamérica tiene eso, tiene muchas contradicciones. Tenemos muchas contradicciones, pero la peor de nuestras... el peor de nuestros problemas para mí es ponernos en víctimas y sentirnos que porque el contexto macroeconómico o la situación es mala no podemos hacer nada. Eso no es así, eso le pasa a las empresas establecidas cuando cambia alguna condición que cambia las necesidades o deseos de sus consumidores y ya haciendo lo mismo ya no lo puede atender. Por eso tienen que renovarse. Pero para el que empieza, tenemos la chance de encontrar esos grupos de clientes que tienen una necesidad, un deseo fresco y atenderlo sin cargar con una estructura, una producción, podemos movernos rápido, podemos buscar la manera de solucionarlo en chiquito y después expandirlo. Entonces, para mí es un gran lugar para emprender y yo decidí vivir y emprender desde aquí. Hay un tema que es bien importante hoy día y sé que también lo es para ti, de ello hablabas en TED Talks hace unos meses, y es el networking. Sí. ¿Qué viene a sumar el networking? Bien. ¿Cómo trasladamos esta posibilidad de tejer redes de contactos, digamos, a nuestra vida corporativa y también al mundo del emprendimiento, Francisco? Muy bueno. Todo lo que logramos, todo en la vida es gracias a los demás. Nosotros nacemos y somos un bebito que no se sabe defender y sobrevivimos y estamos acá conversando porque muchísimas personas hicieron que estemos aquí. Nos forman de una manera que hay que ser el mejor y sacar las mejores notas y después llegar al ascenso y tener una gerencia y no sé, un camino muy individual en Occidente. Y no tiene ningún sentido porque todos tenemos ventajas de entrada, contactos de entrada, alguien nos dio el trabajo, alguien nos educó, alguien se opuso a nosotros y nos dio ganas de hacerlo más fuerte, personas que nos lastimaron, que nos hacen ver cómo enfrentamos esos obstáculos, porque el mayor camino para crecer es justamente enfrentar los problemas y los obstáculos y adquirir nuevas habilidades. Y entonces en ese sentido, y ahora la teoría avanzó más todavía, porque por ejemplo se ha estudiado que aparte de los grados de separación, que eran 6 y se van achicando, que yo llegando a una persona que conoce a otra persona que conoce otra, a 4,86 grados, yo ya tengo acceso a todo el mundo, es impresionante y se sigue acortando. Hay grados de influencia. Descubrieron que si, por ejemplo, vos sos mi amiga y tenés un amigo que tiene una amiga, al tercer grado, y esa persona está solitaria, yo tiendo a ser más solitario. Si esa persona tiene, no sé, cierto hábito, yo tiendo a tomar el hábito. Si la persona fuma, yo tiendo a fumar. Y entonces trabajamos como un sistema los seres humanos. Nos vemos como individuos independientes, pero estamos todo el tiempo influenciándonos entre sí de una forma que no comprendemos bien. Entonces, lo fundamental del networking es que nuestros logros dependen de los demás. Nuestros negocios son un conjunto de actores intercambiando porque reciben valor. Si no sabemos escuchar a los demás, relacionarnos con los demás, no podemos hacer negocios. Si no sabemos cómo comprender e interpretar distintos actores, perdemos infinitas oportunidades. Y las puertas siempre se abren en el trabajo colaborativo con los demás. Entonces, para cerrar, salir de la competencia, salir de esa cosa de política corporativa, de pisar al otro para ascender o el no cuidar las formas, y empezar a entender que el mundo nuevo genera los incentivos para que siendo una buena persona y cuidando a los demás puedas triunfar más que haciendo las cosas de una forma ruin, creo que es muy interesante y que nos lleva hacia un mundo que puede ser mejor si no seguimos haciendo todo de esta forma. Qué bonito y definitivamente inspirador esto de que las puertas se abren a través del trabajo corporativo. Francisco, conversábamos antes de grabar y con ello quisiera concluir sobre esa especie de presión en nuestras startups en América Latina en cuanto al logro de Venture Capital. ¿Cómo manejar esta necesidad de crecer, de recibir financiamiento para atraer capital de riesgo? Y sabemos que hay buenos ejemplos en México, en Brasil, pero ¿cómo maneja esto el emprendedor? Es muy interesante. Yo soy bastante crítico de esto del Venture Capital. Creo que desde los gobiernos tratan de fomentar un esquema de copiar y pegar algo que funcionó en otros lados. Entonces, en general, en todo el mundo, con mis viajes, veo que se copia Silicon Valley.
y muchas veces copiamos sin entender que estamos copiando. Y mucha gente con buena voluntad trata de hacer un montón de esfuerzo para que funcionen cosas que no necesariamente, en mi opinión, son buenas para el emprendedor. ¿Por qué? Porque todo el esquema hoy de ecosistema emprendedor se basa en tratar de hacer que las empresas crezcan a mucha velocidad en su valuación. La evaluación, para explicar de forma muy simple, no tiene que ver con cuánto gana la empresa, ni cuánto bien le genera a ninguno de los actores, ni qué le trae a la sociedad. La evaluación tiene que ver con un poco con lo que está pasando ahora y muchísimo con la expectativa de lo que puede llegar a pasar. Entonces la evaluación tiene mucho de historia, tiene mucho de contar ese storytelling futuro y de hablar de que viene una tecnología y en ese sistema, los intermediarios financieros, que son estos famosos venture capital, su mayor ingreso viene de los fees que cobran por recoger ese dinero de inversores adinerados para después entregárselo a los startups. Hay un incentivo un poco nefasto ahí a tratar de hacer rondas cada vez más grandes para recoger más fees en el camino y entonces presionar a los emprendimientos a crecer, muchas veces de forma irreal. Han habido escándalos permanentes y creo que Netflix está haciendo mucho dinero contando las historias de los fiascos de startup que de la noche a la mañana llegan a ser unicornios y de la noche a la mañana también desaparecen y echan 6.000 empleados, 10.000 empleados. Esto ahora lo vemos en la bolsa de Estados Unidos con las empresas grandes, pasa con Amazon y todo el resto. ¿Por qué? Porque la expectativa era de un crecimiento tan brutal y vos tenés que acompañar con tus empleados el cuento que le contás a la bolsa para más o menos que sea creíble, que en el momento que cambia alguna variable y la crisis de liquidez se acaba, empiezan esos despidos, empieza esa locura y pasamos a un mundo súper especulativo donde los recursos se malgastan y los emprendedores ponen todo su enfoque en construir algo que no es genuino, está subvencionado y no va a sostenerse en el tiempo, en vez de generar valor. Y las nuevas técnicas de startup permiten generar valor. No hay que ser un millonario, ni hay que ser una persona que viene de una clase adinerada, ni ganar la lotería para hacer una empresa que crezca de forma sostenible. Hay que simplemente fomentar la educación emprendedora, fomentar dar recursos de otro tipo, recursos de autoestima, recursos de inteligencia emocional, recursos de herramientas de negocio básicas para no cometer los errores en un mundo donde todos los actores del ecosistema juegan para sí mismos y sus incentivos están en contra de los emprendedores. Y acabas de hablar de algo importantísimo que no habías mencionado, que es la sostenibilidad. Exacto. En un mundo donde como seres humanos creo que nuestro principal crimen es que no estamos haciendo nada sostenible. Hablábamos fuera de cámara también del cambio climático y ¿cuánto más vamos a durar así? Y no hay, ni los gobiernos están poniéndose serios con el tema. Es como lo llaman en la literatura de los rinocerontes grises, que es ese rinoceronte que corre hacia vos y sabés que te va a matar con el cuerno, pero te quedás hasta el último minuto paralizado a ver si puedes saltar. Y eso es justamente, se viene el cambio climático corriendo hacia nosotros y hay muchos más rinocerontes grises. Después nos vamos a quejar, después vamos a decir que nadie se ocupó, pero está en cada uno de nosotros hacer la diferencia. Y por último, siento que el mundo es más horizontal, que los individuos tienen más poder, todos tenemos acceso, por ejemplo, a esta inteligencia artificial nueva que está OpenAI, en la cual vos podés pedirle al robotito lo que quieras y te hace lo que vos quieras. Cada vez más todos, por tener un celular el más simple posible, tenemos las mismas herramientas, podemos hasta programar esa tecnología. Es infinito el poder que tenemos sin saberlo, es infinito con esto que digo los grados de influencia, cada cosa que hacemos, cada sonrisa que hacemos, cada gesto, cómo se multiplica en la red y llega a lugares increíbles. Y lo que no sabemos hacer nosotros es gestionar el poder. No asociamos poder a responsabilidad y servicio, asociamos poder a beneficiarme y tratar de extraer lo máximo posible. Y creo que cuando hablábamos de Latinoamérica, ese es el gran aprendizaje. Empezar a pensar más en los demás, ser más colaborativos y entender que, o creer que, si los demás crecen en base a esta colaboración, todos crecemos y el mundo es más sostenible. Así es. Francisco, muchísimas gracias por habernos acompañado en Espacio Gente para el diario La Estrella de Panamá. Francisco Santolo, CEO de Escalable. Gracias. Una de tus publicaciones